Bendiciones, qué gusto nuevamente estar con ustedes el día de hoy en nuestro discipulado. Y bueno, recordemos, mis hermanos, que estamos viendo un tema que podría decirse que es un tema en general, que es el diseño de Dios para su iglesia. Y dentro de ese mismo tema general estamos viendo determinados puntos o aspectos. El día de hoy nos toca hablar acerca del cuidado. Vamos a estar utilizando, ya todos ustedes tienen su manual de carácter, es la lección número 15 y que lleva por título precisamente esa lección, cuidado, ¿ok? Pero no es un cuidado como lo conoce el mundo. Recordemos, estamos aprendiendo por parte del Señor el diseño de Él para su iglesia, para ti y para mí, ¿ok? Entonces, este cuidado nada tiene que ver como lo ve el mundo o lo conocemos en el mundo secular. Tiene que ver de acuerdo al diseño de Dios, cuál es el cuidado que nosotros como sus hijos debemos de estar teniendo. Amén. Y bueno, ya saben, empezamos con nuestras preguntas a reflexionar. La primera pregunta es, si Dios es un padre cuidadoso con sus hijos, ¿crees tú que también debes de ser, cuidadoso? Si nuestro Dios, nuestro Padre es cuidadoso, ¿creen ustedes que nosotros como sus hijos debamos ser cuidadosos? Pregunta número 2. ¿Qué tan cuidadoso eres tú? Pero fíjense, con tu vida. Y es una pregunta, yo diría que bastante fuerte, porque nuestra vida tiene que ver con todo. Nuestra vida se compone de diferentes aspectos, como hijos, como padres, como amigos, como trabajadores, como jefes, como vecinos, como amigo, como esposa, como esposo. Entonces, incluye muchos aspectos, ¿verdad? Bueno, integra muchos aspectos. Entonces, ¿qué tan cuidadoso eres con todo esto que yo acabo de mencionar? Tercer pregunta. ¿Cuánto cuidado demuestras por los demás? Sí, por todas las personas que están a tu alrededor. ¿Cuánto cuidado demuestras? ¿Ok? Y bueno, vamos a nuestro texto a memorizar y esto lo encontramos en Proverbios 27:18. En nuestro manual tiene la versión Reina Valera y dice de la siguiente manera: quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. Les voy a leer el mismo versículo en esta versión que es traducción lenguaje actual y que es también muy clara, y dice lo siguiente, mis hermanos: si quieres buena fruta, cuida del árbol. Si quieres buen trato, trata bien a tu jefe. Si ustedes se dan cuenta, habla de cuidado, de una actitud que nosotros debemos de tener, y dependiendo de ese cuidado, ¿verdad?, vamos a ver los resultados. Y eso es lo que hoy el Señor quiere hablarnos, porque definitivamente a través de su palabra vamos a estar siendo por el Espíritu de Dios redarguidos, mis hermanos, y nos vamos a estar dando cuenta en qué partes estamos faltos, porque podemos creer que vamos bien, pero sin embargo hoy a la luz de la palabra el Señor nos va a revelar nuestra verdadera condición, y si tenemos que cambiar algo, mire, de inmediato a cambiarlo. Y si estamos bien, bueno, pues a seguir en esa misma actitud, y si hay que todavía aumentarle un poquito más, pues hacerlo. Por eso hoy el Padre nos habla para perfeccionarnos y ser transformados. Amén. Bueno, y ya dentro del contenido de la lección nos dice qué es lo que podemos entender. Perdone, es que siento una pelucita. ¿Qué es lo que debemos de entender por cuidado? Y nos dice que cuidado tiene que ver con esmero, tiene que ver con interés, tiene que ver con vigilar. También nos dice que se describe como una solicitud, atención y observación. Y también podemos ver, ¿verdad?, cuando nosotros leemos o escuchamos las palabras alto, mire, oiga,
¿verdad? Que captan nuestra atención, nos ponen alerta esas palabras, y eso quiere decir que debemos de ser cuidadosos con todo aquello que vayamos a hacer. Por eso nos están diciendo alto, mire, oiga, o sea, pon atención, ten cuidado con lo que vas a hacer, qué decisión vas a tomar, qué paso vas a dar. Entonces es tener cuidado, esto llama nuestra atención. También nos dice que nos da una sensación de que si no somos cuidadosos, ¿qué va a pasar? Podemos tener, ¿qué? Malas consecuencias. Debemos de ser muy cuidadosos en nuestro actuar, porque dependiendo cómo actuemos, son las consecuencias que podamos tener. Y verdad que a veces cuando no somos cuidadosos, obtenemos resultados no buenos, no agradables, que lejos de ayudarnos, nos producen estrés, nos pueden producir tristeza, nos puede producir enojo. Pero ¿por qué? Porque no tuvimos el cuidado para hacer las cosas. Amén. Bueno, sigamos. Nos dice también que el ser cuidadoso tiene relación con la mayordomía o la tiene que ver con ser mayordomo. El ser mayordomo o tener una actitud de mayordomía, perdón porque me cuesta un poco de trabajo decir esa palabrita, significa administrar. Entonces, el ser cuidadoso tiene que ver también con eso, cómo cuidamos las cosas, cómo las administramos, pero no cualquier cosa, sino las cosas que nos ha dado Dios. Pero si nosotros analizamos, mis hermanos, debemos entender que todo lo que tenemos, pues es gracias al Señor. La casa, el carro, el alimento, inclusive los hijos que tenemos, los padres, la esposa, el esposo, todo lo que tenemos, nuestra familia, todo es dado por Dios. Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos de tener cuidado, debemos de estar realizando una mayordomía correcta, perfecta, porque lo que tenemos que administrar no es cualquier cosa, son todas esas bendiciones que el Señor nos ha dado, y debemos de ser cuidadosos. ¿Qué valor le estás dando? ¿Verdad que nos podemos dar cuenta que tanto valoramos las cosas dependiendo del cuidado que se le den? Cuando no nos interesa algo, pues ni lo cuidamos. Pero cuando nos interesa, podemos poner el ejemplo cuando compramos un vehículo y es nuevo, casi lo queremos cargar para que no caer en un bachecito, no pasar los topes que se vayan a rayar, porque te costó, porque lo valoramos, lo cuidas. Pero esto, el cuidado del que hoy nos habla el Señor, es un cuidado de acuerdo a su diseño, que debe de ser en todas las áreas de nuestra vida, mis hermanos, porque entendamos que toda nuestra vida depende de Él, y que todo lo que tenemos se lo debemos a Él. En consecuencia, hay que cuidar, pero cuidar con ese entendimiento, porque también eso es un mandato de Dios. Amén. Dice que Dios en su soberanía determinó el poder tener una relación de padre a hijo, fíjense qué hermoso, con nosotros. Y qué hermosa esa relación, ¿verdad? Porque cuando es una relación padre e hijo, pero una verdadera relación como tal, sana, donde hay amor, el padre se va a preocupar por cuidar de su hijo, de que no le falte nada, que nadie lo vaya a lesionar, que nada lo vaya a lastimar. El padre lo va a querer conducir a un camino seguro y que lo lleve a un éxito, ¿sí? Pero siempre con esa tutela y ese cuidado. Y eso es lo que el Señor hace para con nosotros. Y Él es el que nos dice, ¿verdad? Él primero nos está cuidando, y de ahí nosotros tomamos ejemplo. Por lo tanto, también nosotros, ¿qué? Debemos de ser cuidadosos con Él. Con Él implica que seamos cuidadosos con todo lo que Él nos ha dado. Y eso implica nuestra propia vida, mis hermanos, como lo veíamos en la preguntas a reflexionar, ¿verdad?
Y nos dice que en esta relación tan hermosa Dios cuida de nosotros, como lo dice en su palabra. Pueden ir a Primera de Pedro 5:7, ¿ok? Nos dice lo siguiente en Primera de Pedro 5:7, dice, así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Fíjense, Él nos cuida, y si nosotros estamos preocupados, si estamos pasando por un mal momento, necesitamos ayuda, aquí su palabra nos dice que acudamos a Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces ahí tenemos un ejemplo palpable de cómo Dios cuida a sus hijos. Pero, ojo, sí, como padre tiene, vamos a llamarle así, esa obligación o es parte de su función, pero nosotros también como hijos tenemos la obligación, mis hermanos, de cuidar todo lo que nuestro Padre nos da. Amén. Ahora bien, nos dice que qué debemos de cuidar. Y fíjense, ahorita tal vez esto les va a caer un poquito de sorpresa, porque nos dice que nos cuidemos de nosotros mismos. Y ustedes dirán, bueno, ¿y yo de qué me tengo que cuidar? De mí mismo. Me tengo que cuidar de, no sé, de los compañeros de trabajo, de mi vecina que es bien chismosa o se mete con todo mundo. Me tengo que cuidar de mis enemigos, ¿no? Mis hermanos. Primeramente debemos de cuidarnos a nosotros mismos, porque podemos, lo quiero decir así aunque suene fuerte, somos un peligro. ¿Por qué podemos ser un peligro para nosotros mismos? Porque nos podemos confiar en nuestra humana sabiduría, podríamos estar confiando en que vamos bien y que vamos desarrollándonos bien de acuerdo al diseño de Dios, cuando no es así. Podemos creer que estamos en lo correcto, pero estamos sin embargo cegados en nuestras banalidades y en nuestro egocentrismo. Entonces por eso Dios no se equivoca y en su palabra ahí nos los dejó, que tengamos cuidado de nosotros mismos. Esto lo vemos en 1 de Timoteo 4:16, que dice, ten cuidado de ti mismo. La palabra nos manda que tengamos cuidado de nosotros mismos. Pensamos que cuando se nos habla de cuidar algo, pues se refiere a todo lo que está a nuestro alrededor, y puede ser que así sea. Y de hecho también debemos de cuidar todo lo que está a nuestro alrededor. Pero lo que la palabra de Dios nos habla en esta porción de la escritura en 1 de Timoteo 4:16, aquí es de que nos cuidemos a nosotros mismos. El Señor nos hace una exhortación de cuidarnos nosotros, pero ¿de qué? Pues debemos de cuidar nuestro cuerpo, mis hermanos, porque nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Esta carnita, o sea, este cascarón que ustedes ven aquí, lo conocen por Conchis, Connie, como me quieran ustedes decir. Pero adentro, ¿sí? Esto nada más es la casita o la estructura donde está contenido el Espíritu Santo. Y lo mismo es contigo, con cada uno de nosotros. Simplemente somos el templo, somos la estructura física donde adentro está el Espíritu de Dios. Imagínense lo que está dentro de nosotros. ¿Merece, no, acaso, que ese frasquito, ese envase donde está contenido tremenda esencia que es el Espíritu de Dios, no creen ustedes que se deba de cuidar? Claro, debemos de cuidarlo, porque ahí está depositada la misma esencia de Dios, y Dios es santo, mis hermanos. Por lo tanto, debemos de cuidar este cuerpo y no caer en tentaciones, en el no estar pecando, el no estar mancillando, el no estar lesionando el templo del Espíritu de Dios, porque eso es tu cuerpo y ese es mi cuerpo, el templo del Espíritu de Dios. Ahí mora el Espíritu Santo. Entonces es lo que debemos nosotros de estar cuidando.
Y eso no depende de nadie más, eso no depende de tu hijo, de tu papá, de tu mamá, de tu esposa, de tu esposo. El que tú cuides tu cuerpo depende única y exclusivamente de ti. Eso es personal, por eso el Señor nos los habla. Cuida de ti mismo. ¿Y en qué? Cuida el templo del Señor, porque ahí está el Espíritu de Dios. Amén. Y esto lo podemos ver, si gustan, acompáñenme, en Primera de Corintios 3:16. Lo voy a leer en esta traducción, que es traducción lenguaje actual. Dice, ¿acaso no saben que ustedes son un templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Fíjense qué hermoso. Nuestro cuerpo es la casa del Espíritu de Dios. ¿Verdad que en nuestras casas nos gusta vivir en casas bonitas, cómodas, arregladas? Y por qué no decirlo que hasta con cierto lujo, que a la simple vista se vean hermosas? Y cuando entran también con más razón, ¿verdad? Que vean una casa agradable, cómoda, con bonitos acabados, bien cuidada. Pues porque ahí vivimos nosotros y nos gusta vivir bien, pues imagínense cómo debe de estar esta casa, porque ahí vive el Espíritu de Dios. Tiene que estar sumamente limpia, debe de estar perfecta. Por lo tanto, tú y yo debemos de cuidar este templo. Y eso es cuidándonos a nosotros mismos. Otra cuestión que nosotros debemos de cuidar es la importancia de estar saludables y ser más efectivos. Y esto lo vemos como un ejemplo en Daniel 1:8. Voy a permitir también leerles lo siguiente aquí en traducción lenguaje actual. Nos debemos de estar cuidando nuestra alimentación. ¿Por qué? Porque recordemos que somos el templo y morada del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. En consecuencia debemos de estar, ¿cómo debe de estar este cuerpo? Debe de estar sano, debe de estar saludable en lo físico. ¿Y cómo vamos a lograr estar sanos en lo físico? Bueno, pues teniendo una buena alimentación. Debemos de saber alimentarnos, no alimentarnos con cualquier cosa que lejos de ayudarnos a desarrollarnos o el de estar fortalecidos, muchas veces nos producen enfermedades, colesterol, triglicéridos, que se nos suba la presión. Podemos caer hasta inclusive en la diabetes, en obesidad, en muchas cuestiones. Y sabemos que también una mala alimentación va a traer como consecuencia, pues también que a lo mejor nuestros tejidos, nuestros tendones, nuestras articulaciones también estén sufriendo algún tipo de daño. Pero el Señor hoy nos habla que también debemos de cuidarnos en nuestra alimentación. Debemos de estar cuidando nuestra salud, ¿sí? Y en Daniel 1:8 nos dice lo siguiente, mis hermanos, permítanme. Daniel 1:8 dice lo siguiente: Daniel decidió no comer ni beber lo mismo que el rey, porque para él eso era un pecado. Y bueno, si ustedes han leído el Antiguo Testamento y lo que es el libro de Daniel, él era servía con el rey, ¿verdad? Trabajaba para el rey. Pero él pidió que no comer lo mismo que el rey o lo que se comía en ese reino. ¿Por qué? Porque sabía que eso para él podía ser contaminación y que también era pecado ante los ojos de Dios. Pero él se reservó. Fíjese la determinación, porque aun cuando estaba sirviendo al rey y que era a disposición del rey, él pidió no comer eso precisamente. ¿Por qué? Por cuidado de su salud, por cuidado de sí mismo, porque él sabía a quién le servía. Sí le servía al rey, pero antes que el rey, él sabía que le servía a Dios. Y él se guardó en todo momento. Fíjense nada más qué cuidado el de Daniel. Y hoy el Señor así nos habla, que debemos de estar cuidándonos en todo.
en nuestro cuerpo, porque es el templo del Espíritu de Dios, y que ese cuerpo esté saludable, y por eso debemos de cuidar también nuestra alimentación. El Señor nos habla el día de hoy el cuidado que debemos de tener y que abarca todas las áreas de nuestra vida, pero hoy vamos a hablar de algunas en específico. En este caso son nueve áreas de las que nos habla el Señor, de las que debemos de tener cuidado. La primera, de nuestro corazón. Recordemos que en Proverbios 4:23 nos dice que de toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él emana la vida. Depende de ti y depende de mí que nuestro corazón, mis hermanos, esté sano, que nuestro corazón no guarde rencor alguno, no guarde dolor por esas heridas que nos pudieron haber hecho algunas personas, que no guarde resentimientos, que no guarde rencor, amargura, odio. Nada de eso debe de estar en nuestro corazón. Y si llegara a estar, arrepintámonos y volvámonos a Dios, y que nuestro corazón esté lleno del Espíritu de Dios, y tener un corazón siempre lleno del perdón de Dios. En el transcurso de nuestra vida y hasta que nos llame el Señor, mis hermanos, pues vamos a tener a lo mejor algunas situaciones que involucren a personas, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Nuestro corazón debe de estar sano y no guardar rencor alguno, y siempre estar, miren, así, prestos para que aun cuando hayamos sido ofendidos, inmediatamente perdonar. Amén. Entonces, de lo que debemos de tener cuidado, o lo que debemos de cuidar, uno, nuestro corazón. El número 2 nos habla acerca de nuestros oídos. ¿Qué es lo que escuchamos? Mis hermanos, dependiendo de lo que nosotros escuchemos, también es de lo que nos vamos a estar alimentando. Ya hablamos de que al tener una buena alimentación para estar saludables, pero también el alma, el espíritu se alimenta a través del oído, ¿sí? ¿Qué es lo que escuchamos? Si vamos a estar escuchando puras rencillas, pleitos, palabras venenosas, etcétera, de eso es lo que te vas a estar alimentando. Pero hoy el Señor nos dice que de eso también debemos de tener cuidado, que es lo que nosotros nos permitimos escuchar, y lo que único que de nosotros debemos permitir que entre a nuestros oídos para poder escuchar, y escuchar es poner atención y recepcionarlo, es de la palabra de Dios. Es simplemente todo lo que nos produce vida, mis hermanos. Eso es lo que nosotros debemos escuchar. Nada que sea fuera de eso es lo que nosotros no podemos permitir estar escuchando. Por eso debemos de tener ese especial cuidado con lo que permitimos oír, ¿sí? Aquí nos dice que las palabras que escuchamos pueden ser, recuerden, de bendición, o pueden ser palabras que nos causen dolor. La palabra dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua, y pues obviamente la lengua, ¿qué pasa? Expresa, saca, emite palabras que pueden ser de bendición o de maldición. Por eso es importante que tengamos cuidado. Nos dice que las palabras de la boca del hombre van a influenciar sobre nuestra vida si nuestros oídos, ¿qué pasa? Lo permiten. ¿Verdad que en el mundo luego dicen, ay, lo tomo de como quien lo dijo? Y muchas otras palabritas o expresiones que se tienen en el mundo. Pero nosotros no debemos actuar bajo esas, pues, humanos criterios, ¿sí? O esos consejos urbanos, podría decirse. Hoy el Señor nos habla claramente que debemos de ser responsables de nosotros mismos y cuidarnos. Y dentro de lo que debemos de cuidar es qué es lo que escuchamos. Amén.
Veamos en Apocalipsis 2:7, mis hermanos, y nos dice lo siguiente: si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios le dice a las iglesias. Tú y yo somos iglesia. Y ahí nos dice, si alguien tiene oídos, que ponga atención lo que el Espíritu habla a las iglesias. Eso es a lo que nosotros debemos de poner atención. Lo que el Espíritu de Dios nos habla día con día, a través, miren, de la escritura. Ay, perdón, esta no es la escritura, la tengo acá. A través de la escritura, a través de la enseñanza del discipulado, a través del adiestramiento, a través de los cultos, a través de los congresos, de todo el alimento que el Señor nos da. Eso es a lo que nosotros debemos de prestar oídos, mis hermanos. Amén. Nos habla también de que el número 3, que debemos de prestar cuidado a nuestra salud, y eso ya lo hablamos, ¿verdad? No, que no consiste solamente en que hagamos algo para estar sanos, sino el cuidado consiste en tener precaución. Y podemos hablar aquí, repito, la alimentación, ya no voy a estar ahondando en lo mismo, pero también ser precavidos en otras cuestiones que también tienen que ver con la salud. También hay que hacer ejercicio, y no es simplemente por vanidad, tanto del hombre como de la mujer, por quererse ver bien, no, es el hacer el ejercicio, porque eso también nos mantiene sanos. Sabemos que el hecho tan solo de caminar oxigena demasiado la sangre hacia el cerebro y nos permite estar más lúcidos. También nos ayuda a la circulación. Hay tantas cosas que podemos hacer por estar sanos y tratar de mantenernos en óptimas condiciones. Y mis hermanos, el estar sanos, sabemos lo que implica estar sanos, ¿verdad? Como porque a veces hemos pasado por enfermedades y cómo nos sentimos. Pero, ojo, el estar sanos es un mandato del Señor. Tenemos esa obligación de estar sanos. Si tú y yo no estamos sanos, ¿cómo vamos a estar trabajando para el Señor? Y ustedes me pueden decir, ay, pero yo no soy pastor, yo no predico, yo no soy discipuladora. Pero bueno, tal vez no eres discipulador como yo lo estoy haciendo ahorita con este tipo de función en específico, pero eres discipulador de tus hijos o de tu familia o de con quien vives. Y ellos ahí tú les vas a estar discipulando cómo te debes de cuidar. Ya ves que sí eres discipulador, porque los que están junto contigo, tu familia te ve cómo vives, qué es lo que haces. Entonces sí eres discipulador. Entonces ahí tú les vas a estar mostrando también cómo tú es tu obediencia a Dios en todo, inclusive en tu salud, mi hermano, mi hermana. Entonces esto es sumamente importante, que este templo esté fortalecido, que este templo esté sano, ¿sí? Que esté vigoroso. ¿Por qué? Porque somos instrumento útil para Dios. Imagínense que estén ustedes enseñando, o yo en mi caso, que Dios me permite este privilegio de poder estar compartiendo su palabra y enseñando una lección, que estuviera toda debilucha, toda enferma, y que lejos de que yo les transmita vida y ese amor o esa pasión por el Señor, así, toda ojerosa, transparente, que apuralmente si se me escuchara, y toda la voz que casi es de ultratumba. No, ¿verdad? Que eso no va a inspirar y eso no va a reflejar a Dios, porque no conocemos a un Cristo debilucho, flacucho, sin poder. Imagínense las obras que hacía. ¿No se necesitaría haber estado bien fortalecido? Claro, tanto en lo físico como en lo espiritual, y Jesús nos dejó ejemplo. Amén. Entonces debemos de cuidar nuestra salud, porque somos instrumentos útiles para el Señor y debemos de tener ese cuidado. Y salud es física y mental y espiritualmente, mis hermanos. Amén. También debemos de tener cuidado con nuestra vida espiritual, y ya lo acabamos de decir, ¿verdad? Debemos de cuidar el mantener constantemente nuestra búsqueda personal,
¿sí? Y tener esa comunión con Dios y también con su palabra y no dejar de congregarnos, nos dice en Hebreos 10:25, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y sé que ahorita van a decir, ay, pero si no nos estamos congregando por lo de la pandemia. Sí, ciertamente no nos estamos congregando porque no estamos yendo al templo físico para estar recibiendo el alimento del Señor, pero sí se está haciendo en línea y muchos no se conectan, ¿sí? Y aún cuando a veces quedan grabados, bueno, siempre quedan grabados los servicios. Ah, ya se me pasó, ya para el próximo domingo o el próximo miércoles, pues ya lo veo. Y así vamos haciendo. Y el Señor nos habla que debemos de cuidar nuestra vida espiritual. Ese nadie lo va a hacer tampoco por ti. Eso es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. Alimento por parte de Dios hay y mucho, mis hermanos. Tenemos reforma apostólica, tenemos el adiestramiento, tenemos el discipulado, tenemos los cultos, tenemos el congreso, discipulado de mujeres, está la escritura, ¿sí? Entonces, alimento hay demasiado. Podría decirse que hasta nos pudiera caer peso y que deberíamos así, miren, bien, si lo equiparamos al alimento de comida, quedaríamos, miren, así bien panzoncitos y como dicen, ay, tengo hasta acá la comida, porque hay mucho alimento y sobre todo muy, muy sólido, alimento con mucho nutrimento, con muchas propiedades, ¿sí? Nutricionalmente muy rico, mis hermanos. Pero ¿qué pasa? ¿Realmente te estás alimentando? Y aquí no, hoy el Señor nos dice, cuida tu vida espiritual. No dejes de congregarte, ¿sí? Y aquí también nos dice, si cuidas de tu vida espiritual, estarás en comunión y no te olvidarás de Jehová tu Dios. Esto lo vemos en Deuteronomio 6:12 que nos dice, cuídate de no olvidarte de Jehová. Si nosotros mantenemos esa relación constante con el Señor y estamos en una oración permanente, que es a lo que ya el Señor nos ha hablado, que desde ese 14 de febrero hasta que nosotros vayamos a su presencia, ese es nuestro estilo de vida, una relación constante con Él y mantenernos y estar orando de una forma permanente, mis hermanos. Entonces debemos de cuidar nuestra vida espiritual y aquí el Señor nos dice cómo. No dejen de congregarse, no dejen de estar recibiendo el alimento. Amén. También nos habla que debemos de cuidar nuestro aspecto personal. Recordemos nuevamente, mis hermanos, ¿verdad? Que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y nos dice que debemos de cuidar nuestro aspecto personal. Imagínense, ¿verdad? Que cuando pasamos a veces por algunas calles y hay casas que están abandonadas, que se ve que ya tienen tiempo que no vive nadie y ni siquiera tampoco le dan mantenimiento. ¿Cómo se ven? Se ven viejas, se ven feas, inclusive hay unos que ya tienen muchos matorrales. Si pasamos cerca, de verdad que hasta a veces despiden cierto olor de humedad o de suciedad, etcétera. Obviamente no es agradable a la vista. Se les antoja a lo mejor pararse ahí cerca, o si es que hubiera un árbol, no, ¿verdad? O se les antojaría guarecerse de la lluvia si en dado caso estuviera lloviendo. No quiere uno acercarse, y es más, pasa uno hasta de rápido porque dice uno, ay, no vaya a estar allí escondido algún maleante, ¿verdad? Pues lo mismo es nuestro aspecto. Esta es la casa del Espíritu de Dios, entonces debemos de cuidarla. ¿Por qué? Porque aquí mora el Espíritu y debemos de cuidar nuestro aspecto, el estar bien vestidos, bien peinados, debemos de estar aseados porque es cuestión de higiene y que también tiene que ver con la salud y que ya hablamos de la salud. El tener esos hábitos de higiene tienen que ver también con la salud, mis hermanos. Pero aquí hoy el Señor también nos habla de cuidar nuestro aspecto personal.
Imagínense cómo le podemos acercar a alguien y llevarle las buenas nuevas, hablarle del evangelio del reino de Dios, y que la persona, lejos de que se sienta en confianza con nosotros por nuestro aspecto, hasta tenga temor de que a lo mejor les vayamos a saltar o que les vayamos a insultar, o simplemente no soportan estar mucho tiempo con nosotros porque apestamos, olemos mal. Discúlpeme por la palabra de apestar, pero ¿verdad que así decimos aquí? Olemos mal. Entonces la persona no va a querer acercarse. Inclusive que quisiéramos manifestar el poder de Dios con esa persona o un grupo de personas porque están pasando alguna situación de enfermedad, y que queramos tocarlos, pues no van a querer ni siquiera que lo toquemos. ¿Por qué? Porque estamos sucios. Entonces, cuán importante es el que cuidemos nuestro aspecto. Y cuando yo les dije, mis hermanos, ojo, atención con lo que yo les estoy diciendo en este momento. Cuando hablé de estar bien vestidos, nada tiene que ver con que tengamos que comprar ropa sumamente cara o de marca. El estar presentables, bien vestidos, hablamos de una ropa limpia, planchada, ¿sí? No rota, en un buen aspecto. Tu ropa puede ser muy sencilla, puede ser no de marca, ¿sí? Donde quieran que se nos ocurra comprárnoslas, ¿verdad? Porque a veces hasta también compramos en el tianguis. Yo soy de las que compro en el tianguis, les digo la verdad. Pero ¿qué pasa? Por muy sencilla que pueda ser su ropa, pero que esté planchadita, que esté lavadita, que olamos no precisamente a un perfume caro, pero por lo menos no olemos mal, olemos cuando menos a jabón Palmolive o qué sé yo, si quieren jabón Sote, pero olemos agradable, mis hermanos. Entonces, el estar con nuestro aspecto correcto y bien, nada tiene que ver con lujos. La humildad nada tiene que ver con la limpieza, y la pobreza, hablándose monetariamente, ¿sí? Nada tiene que ver con nuestro estar limpios y el estar presentables. Nuestra ropa, repito, puede ser muy sencilla, muy humilde, pero limpia y planchadita, más que suficiente. Nuestros zapatitos, por muy sencillitos que sean, boleaditos, limpios. Nuestras uñas recortadas, ¿ok? Eso es lo que nos manda el Señor, cuidar nuestro aspecto personal porque somos templo, ¿ok? También nos habla acerca de cumplir sus estatutos. Y bueno, aquí nos los dice, ¿verdad? Que podemos caer en el error de convertirnos simplemente en miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque asistimos a los cultos así, y se vuelve en nosotros una rutina nada más de ir los domingos, o en su caso el miércoles, y nos congregamos en esos días que son los días de culto. Pero nada más voy, pero ya como rutina y por cumplir. Sin embargo, eso solamente me hace miembro de ahí, del templo o de la iglesia, pero no me hace un verdadero discípulo, ¿ok? Eso no me hace un verdadero hijo de Dios, porque nada más voy por cumplir, pero no me preocupo, no me cuido en el estar obedeciendo todo lo que el Señor dijo al momento de estar escuchando la palabra. Cuando vamos al templo a escuchar la palabra de Dios, Él habla, y ahí se revela Él y nos dice qué es lo que debemos de hacer, qué no debemos de hacer, cómo debemos de comportarnos. Pero si yo nada más fui a sentarme por escuchar y porque pues ya por cumplir con el Señor, y ya fui al templo, ya me congregué, pero salgo y en mi diario vivir yo no obedezco lo que el Padre habló en ese momento, mis hermanos, simplemente no estoy cumpliendo con la palabra de Dios, no lo estoy agradando, y en pocas palabras simplemente lo estoy desobedeciendo. Y suena fuerte, pero así es.
simplemente fui a perder el tiempo ahí sentado, porque eso a Dios no le, pues no, con eso no lo agrado, con eso no lo obedezco, mis hermanos, ¿sí? A Él lo que le agrada es la obediencia. Y ahí pues simplemente fuimos a perder el tiempo. Y recuerden lo que dice la Escritura: en aquel tiempo me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, pero yo les diré, no los conozco, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no fuimos obedientes, porque no nos cuidamos en estar cumpliendo su palabra. Amén. La séptima es que tengamos cuidados por los siervos de Dios. Y aquí nos habla que en Filipenses 4:10 lo que el apóstol Pablo, ¿sí? Le comentaba también a la iglesia de Filipos, que decía que se gozaba en gran manera, ¿sí? En el Señor, ya que habían tenido los demás hermanos de esa iglesia cuidado para con él. Mis hermanos, de parte los ministerios, los profetas, apóstoles, maestros, pastores, evangelistas, son los 5 ministerios que el Señor dejó instituido para que ellos enseñaran y edificaran a la iglesia, ¿sí? Y a los santos que somos todos y cada uno de nosotros. El Señor los dejó instituido esos 5 ministerios, pero también son personas como tú y como yo, y que tienen necesidades de todos como tú y como yo, y que tienen una casa y que la tienen que mantener y se tienen que mantener ellos. Entonces debemos de tener cuidado, porque estamos siendo instruidos, estamos siendo enseñados, estamos siendo edificados de parte de Dios, pero a través de sus vidas son instrumentos útiles, y muchos en algunas ocasiones, como tú y como yo, pueden y han tenido pues necesidades, han tenido circunstancias en las que ellos también sienten necesidad o tienen necesidades. Todos podemos llegar a tener alguna eventualidad, sobre todo económica. Debemos de tener cuidado de ellos, porque gracias a ellos estamos siendo nutridos. Cuando nosotros nos pasa algo, ¿verdad que acudimos a ellos para esa palabra de vida, para ser edificados, para ser corregidos, para ser ubicados, para que si se trata de un profeta, para que tener su intervención por parte de ellos con el Señor, y que el Señor nos diga qué debemos de hacer? Entonces, mis hermanos, y simplemente también como hijos de Dios, estos ministerios y que forman parte del cuerpo de Cristo, debemos de tener cuidados de esos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, no seamos indolentes, no seamos indiferentes, y sobre todo no dejemos de reconocerlos por parte de nosotros a ellos, de la función que tienen, pero reconocerles también de que son instrumentos útiles de Dios, y que gracias a ellos también nosotros estamos siendo bendecidos en gran manera. Entonces, en todo tiempo estar atentos. No es necesario que tengamos que saber o llegarnos a enterar que tengan una necesidad. Hablemosle por teléfono, mandemos un mensaje, cómo se encuentra, cómo está. Acuérdense que dentro de los recursos financieros o de los mandatos financieros que tenemos dentro del reino de Dios está el de sembrar. Ellos son buena tierra para sembrar. Entonces, sean guiados por el Espíritu, siembren en los ministerios, ¿sí? Y también, bueno, ahorita puede ser a cualquier hermano, pero ahorita estamos hablando acerca de tener cuidado de los siervos de Dios, cuidado de todos aquellos que están al servicio de Dios y de los cuales nosotros nos nutrimos y recibimos enseñanza por parte de Dios. Amén. Entonces, ese es otro aspecto que nosotros debemos de cuidar, porque cuando nosotros tenemos cuidados de ellos, la Escritura dice, el cuidado o la atención que tú tengas hacia un profeta, recompensa de profeta tendrás.
Amén. Entonces, no lo hagamos por tener una recompensa por parte de Dios. Hagámoslo porque entendemos la función que ellos desarrollan y por el reconocimiento que le tenemos. Amén. Bueno. La octava es el cuidado que tenemos por los demás. Dice que también es sinónimo de un interés. Y tenemos en Filipenses 2:19, Filipenses capítulo 2, perdón, versículo 19 al 22, ¿sí? Y aquí nos habla acerca de cómo debemos también de tener cuidado de las demás personas. Ya hemos estado hablando que principalmente debemos de tener cuidado de nosotros mismos, pero también dentro de eso es de que nosotros tengamos el cuidado con las demás personas que nos rodean, mis hermanos. Veamos qué nos dice Filipenses 2:19. Ahorita les voy a decir. Filipenses 2:19 dice, al 22 dice lo siguiente: espero que pronto el Señor me permita enviarles a Timoteo, y me alegrará mucho recibir noticias de ustedes. Timoteo es el único que se preocupa por ustedes y que los quiere tanto como yo. Los demás solo se ocupan de sus propias cosas y no de lo que le agrada a Jesucristo. Pero ustedes ya conocen la buena conducta de Timoteo y saben que él me ha ayudado como si fuera mi hijo. Juntos hemos anunciado la buena noticia. Y aquí vemos, ¿verdad?, cómo habla de Timoteo, que Timoteo tenía cuidado de la iglesia de Filipos y que no nada más tenía cuidado de esa iglesia. Ahí apóstol Pablo dice, también tiene cuidado mío y es un apoyo para estar llevando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Ahí tenemos un claro ejemplo y eso es a lo que tú y yo estamos llamados y también es en lo que debemos de nosotros estar expresando ya con nuestra vida, el cuidado hacia todos los demás, las demás personas. Y en ese cuidado, mis hermanos, entra el estar evangelizando. Así como Dios te rescató, te salvó y ahora vives, ¿sí? Gracias a nuestro Señor Jesucristo vives una nueva vida, andas en novedad de vida, ¿sí? No seamos egoístas, tengamos cuidado de las demás personas y verdad que podemos darnos cuenta cuánta necesidad tienen de Dios, pero muchas veces por estar cegados, ¿sí?, por estar obstinados en su egocentrismo, no piden ayuda o no aceptan que están necesitados de Dios. Pero seamos nosotros, tengamos cuidado de esas personas y llevémosles las buenas nuevas, llevémosles esa palabra de vida, porque ellos también lo necesitan. Y eso es tener cuidado. Y no nada más en esto, tener cuidado con todas las personas, con todos los que nos rodean, cuanto más con los de nuestra casa, tener ese cuidado, esa atención, porque así el Señor nos ha dado ejemplo. Y tenemos un ejemplo muy palpable en Lucas 10:34, ahí cuando habla del buen samaritano. ¿Sí recuerdan ese pasaje? Un buen samaritano se encontró una persona que estaba tirada y lastimada y todo. No la conocía, pero sin embargo, ¿qué hizo él? Agarró, lo levantó, lo subió a su caballo, lo llevó a una posada, que así se le llamaba, como si fuera una pensión o un hotel en aquel entonces, y le dijo al encargado de la posada, dale de comer, cuídalo, aquí está, pagó, y si se compone o si tiene más hambre, dale y yo después también te lo pago. Tuvo cuidado de esa otra persona y que inclusive ni siquiera lo conocía, mis hermanos. Pero eso no fue limitante para él, para estar expresando ese amor hacia su prójimo, ¿sí? Y estar haciendo lo que nuestro Señor Jesucristo, pues ya a ti y a mí ya nos ha hablado, ¿sí? Que seamos misericordiosos y que seamos compasivos. Y eso implica el cuidar de las demás personas. Lucas 10:34. A ver, vamos a ver. Aquí nos dice
que esta persona dice, se acercó, sanó sus heridas con vino y aceite y le puso vendas, lo subió sobre su burro, lo llevó a un pequeño hotel y allí lo cuidó. Amén. Aquí dice burro, en otras versiones dan a entender como si fuera un caballo, pero bueno, finalmente lo subió a su bestia y lo llevó al hotel o a la posada o a la morada y lo cuidó. Tuvo cuidado de una persona. Fíjense qué hermoso, porque fue aún sin conocerlo. Y eso es lo que el Señor nos habla, a estar cuidando de todas las personas que están a nuestro alrededor. Amén. Por último, es el cuidado por el cónyuge. Dice, se exhorta al esposo a tener cuidado de los suyos. Primera de Timoteo 5:8. Dice, y a las esposas ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. En primera de Timoteo, dice primera de Timoteo 5:8. Nos dice lo siguiente. Quien no cuida de sus parientes y especialmente de su familia, ojo, esto es para esposos o esposas, pero en específico esposos, ¿sí? Dice, no se porta como un cristiano, es más, tal persona es peor que quien nunca ha creído en Dios. Los que nunca han creído en Dios, pues les llaman anatema. Y todo lo que no cree en Dios o lo que es un anatema es un maldito. Entonces fíjense qué fuerte, porque el que no cuida de su familia, ¿sí? El que es un irresponsable, dice aquí la palabra del Señor, que es peor que un incrédulo, o sea, es peor que una persona que no cree en Dios. Y obviamente el que no cree en Dios es un anatema. Y un anatema es un maldito, porque si no crees en Dios, pues no vas a poder tener bendición. Así de fácil. Y suena fuerte, mis hermanos, pero no es palabra de un hombre, es palabra de Dios. Y aquí el Señor nos dice que debemos de tener cuidado. Y primero, mis hermanos y hermanas, primero debemos de tener cuidado de nuestra familia, ¿sí? Y también de ahí, de nuestra familia en Cristo. Y ya después también de las demás personas, todo tiene un orden. Entonces debemos de tener cuidado, hombres, cuidado de su familia, estar atentos, deben de ser proveedores. Aquí lo está diciendo, quien no cuida de sus parientes y especialmente de su familia, no se porta como alguien que cree en Cristo. Y dice, es más, tal persona es peor que quien nunca ha creído en Dios. Y esposas, también aquí nos habla, ¿sí? El caso de las mujeres, bueno, las que están casadas, las que ya no, pues ya nos salvamos ahorita. Pero las esposas, dice, deben de ser prudentes, deben de ser castas y deben ser, ¿qué? Cuidadosas de su casa. Esto lo vemos en Tito 2:5. Y en Tito 2:5 nos habla cómo debe de ser la mujer. Dice, también deben de enseñarles a pensar bien lo que van a hacer. O sea, pensar bien lo que vamos a hacer. Eso se llama tener cuidado, mis hermanas. Y a ser dueñas de sí mismas, a atender bien a su familia y sujetarse a su esposo. Así nadie podrá hablar mal del mensaje de Dios. Aquí habla, si ustedes se dan cuenta, todo es cuidado, porque dice a pensar bien lo que van a hacer, a ser dueñas de sí mismas, o sea, a ser cuidadosas de nuestra persona, atender bien a nuestra familia y dice, y a sujetarse a su esposo, o sea, reconocerles el lugar que tiene el esposo en la familia, que sabemos que de acuerdo al diseño de Dios, Él es el sacerdote y la cabeza de la familia. Pero hombres, ojo, no digan, la mujer debe de estar sometida, sí, al hombre, pero de acuerdo al diseño de Dios, es la mujer va a estar sometida a su marido o esposo, pero el esposo, dice la escritura, que está, ¿qué?
sometido a Cristo. Entonces la cabeza del hombre es Cristo, y entonces él es como Cristo, y entonces la mujer también está sujeta a su esposo, pero el esposo, ¿qué pasa? Le está reflejando con su vida, le está dando, le está expresando a Cristo. Amén. Porque muchos esposos quieren que la mujer se someta, pero es un desobligado, o es un borracho, o es un mujeriego, y muchas cosas que vemos en el mundo. Es que tú te tienes que sujetar, sí, pero tú ya no está habiendo el orden de Dios, porque tú no te estás sujetando a Cristo. Pero bueno, esa es otra enseñanza. Aquí lo importante es lo que Dios nos habla, cómo debe de cuidar la mujer y el hombre a su familia, a su cónyuge. Amén. Y bueno, mis hermanos, estos son los 9 aspectos de los que hoy nos habla el Señor, de los que debemos de tener cuidado. Bastante buenos, ¿verdad? Y si ustedes se dan cuenta, todos estos 9 aspectos tienen que ver con nosotros mismos. La salud, nuestra vida espiritual, también lo que son nuestros oídos, sobre todo nuestro corazón, nuestro aspecto personal, el de cuidar sus estatutos, el de tener el cuidado de nuestros siervos, el de cuidar a los demás, el de cuidar a nuestra familia. Todo eso son aspectos de nuestro diario vivir. Y hoy el Señor nos habla que los debemos de cuidar, pero como lo dice Él, conforme a su diseño. Amén. Y bueno, ya por último tenemos nuestras directrices, que son 3. La primera nos dice: examina tu vida. Ojo, examina tu vida y tus actos a la luz de la palabra. Aquí es muy claro el Señor. Debemos de examinarnos. Miren, debemos de hacer una radiografía, un ultrasonido, si quieren llamarle, para que sea más profundo, ¿verdad? O una resonancia magnética, que es así, nos ven hasta lo que no, ¿verdad? Todo lo mínimo sale en esas resonancias. Así hay que examinar nuestra vida, pero es a la luz de la palabra, no de lo que diga el mundo, no lo que diga tu mamá, tu papá, tu esposo y demás, ¿sí? Porque ellos van a poner sus ideas, no. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Ok? Y dice, ¿y cuáles son las cosas a las que tienes que poner más cuidado y cuáles están descuidadas? Hoy, de lo que nos habló el Señor, mis hermanos, cada uno de nosotros sabemos qué áreas tenemos descuidadas y cuáles son las que sí tenemos cuidadas, y a lo mejor nada más acrecentar aún más ese cuidado. 2. Si deseas mejorar, dice, pregúntales a los que te rodean, ya que muchas veces nosotros no vemos nuestros defectos. Y eso es bien padre y bien importante. Pero mis hermanos, hasta en eso debemos de tener cuidado, porque no vamos a preguntarle a cualquier persona, ¿sí? No le podemos preguntar a cualquier persona, mucho menos a alguien que sabemos que a lo mejor traemos ahí un pequeño conflictillo, que no debe de ser así, ¿verdad? En nuestra vida ya eso no debe de existir, pero bueno, a veces hay diferencias. Entonces ellos van a soltarla porque van a estar viciados de sus emociones, de esos sentimientos. Entonces no podemos ir a preguntar a cualquier persona. De preferencia, mis hermanos, preguntémosle a alguien que esté bajo nuestro mismo estilo de vida. ¿Por qué? Porque te lo van a decir de la manera correcta, conforme al diseño de Dios y de acuerdo a la escritura, de acuerdo a la palabra de Dios. Porque Cristo es la medida, no es compararnos y ver cómo estamos en relación a opiniones humanas y de la humana sabiduría. No, es de acuerdo a la verdad absoluta, que es Cristo. Entonces, ¿quién te puede decir en qué estás falto y qué es lo que debes de componer en tu vida? Pues alguien que conozca también de la palabra y que te diga esa deficiencia o ese defecto a la luz de la palabra, para que también a la luz de la palabra tú te corrijas, mi hermano, mi hermana. Pero sí, preguntémosle, o quien sepamos también,
que van a ser honestos con nosotros, ni nos van a querer endulzar el oído, así como tampoco van a ser, a decirnos las cosas con saña, con maldad o con cierto odio, podría decirse, ¿ok, mis hermanos? Y por último es, no te ofendas cuando algún hermano te exhorte a cambiar. Cambia tu actitud y reconoce tu error con espíritu de humildad. Y no nos molestemos cuando nos digan nuestros errores, qué padre, y demos gracias al Señor porque pues la persona está siendo el instrumento útil para hacernos ver nuestra condición y bendigamos la vida también de la persona, porque, repito, está siendo instrumento útil. Entonces, gracias al Señor porque utiliza a las personas y también gracias a esa persona que nos está expresando lo que debemos de cambiar. Pero fíjense, aquí dice, cuando un hermano nos exhorte a cambiar. Hablando de hermanos, estamos hablando de que tienen nuestro mismo estilo de vida, ¿ok? No que cualquier hijo de vecina venga y te diga, no, te exhorte, no, es que tú debes de ser de tal o cual forma, no, porque ya desde el momento que nos lo están diciendo de esa manera, no es de conforme al diseño de Dios. Quienes conocemos del diseño de Dios, vamos a decir las cosas conforme al diseño de Dios. Que sé cómo es esto, con una palabra buena, con palabra sazonada. ¿Para qué? Para que la persona pueda recibir lo que le estamos diciendo y que no se sienta agraviada, que no se sienta ofendida. Y obviamente lo que nosotros le estemos diciendo tiene fundamento en la verdad de Dios. Amén. Bueno, pues hasta aquí nuestra lección, qué hermosa. Y bueno, que el Espíritu de Dios redarguya en cada uno de ustedes, mis hermanos, y que les muestre todo aquello que debe de ser cambiado, y de lo que ya ustedes están teniendo cuidado, pues seguir manteniendo ese cuidado y acrecentarlo aún más. Amén. Y por último les quiero decir, ya esta semana que viene inicia nuestro Congreso Mundial, el primer congreso de este año. Recordemos que todos los años, siempre en el año se tienen 3 congresos mundiales, en el mes de marzo, en el mes de agosto y en el mes de noviembre. Entonces, la semana que entra, empezamos nuestro primer congreso mundial, que será a partir del martes 15, miércoles 16 y jueves 17 de marzo. Son nuestros días de congreso, así que preparémonos con todo y estar dispuestos, porque lo que el Señor nos va a hablar y lo que Dios va a estar haciendo a través de este congreso va a ser glorioso. Si todos los demás han sido gloriosos, aún más, porque el Señor nos ha estado mostrando a qué nivel nos quiere llevar y a qué nivel ya nos está demandando que debemos de estar, mis hermanos. Y es a través de este congreso donde Él todavía se va a estar revelando aún más a nuestras vidas, y Él estará haciendo lo que tiene que hacer con cada uno de nosotros. Entonces, preparémonos y empecemos ya, desde ya, a disponernos con esa actitud correcta. Yo espero que, al igual que yo, estén emocionados. Yo ya lo estoy esperando con todo gozo, con todo amor, porque sé que Dios va a estar hablando en mi vida y que va a seguir quitando lo que tenga que quitar de mí y poniendo lo que me hace falta. Amén. Bueno, mis hermanos, les bendigo, les mando un fuerte abrazo y que estén muy bien. Dios les bendiga. Hasta luego.